Bueno, en esta ocasión veremos los conceptos básicos del tejido epitelial y más que todo centrándonos en las uniones celulares, por Tomás Gil Díaz, Medicina, primer semestre, 2019. Entonces, como dije anteriormente, primero revisaremos algunos conceptos fundamentales para poder entender las uniones celulares. Primero hay que saber el concepto de tejido, el cual es un conjunto de células, en algunas ocasiones con forma semejante, las cuales se agrupan para cumplir una función determinada, como la de revestir superficies, de defensa, entre otras. En este caso veremos la de conectar diferentes tejidos. El tejido epitelial, ¿qué es? ¿O cuáles son sus características? La primera característica es que tiene un poco espacio y matriz extracelular, que reposa sobre una membrana basal y sus células tienen una polaridad. La membrana basal es rica en proteínas y en polisacáridos. Presentan especializaciones de superficie como microvellosidad de cilios y abundantes uniones celulares, que es la especialización en la cual nos centraremos en este video. Y generalmente es avascular. Acá podemos ver dos imágenes de microscopía acerca del tejido epitelial. La característica de poco espacio y matriz extracelular, acá la vemos. ¿Por qué? Porque sus células están muy juntas entre ellas. Acá podemos evidenciarlo en la animación. Este es el tejido epitelial, este que se señala acá. Podemos ver que reposan sobre una membrana basal. Acá podemos ver la membrana basal y podemos ver que abajo de la membrana basal está el tejido conectivo. Esa membrana basal, como dije anteriormente, es rica en proteínas y en polisacáridos. Acá vemos las células con polaridad. ¿Por qué tienen una polaridad? Porque tienen un dominio apical, un dominio lateral y un dominio basal. Acá podemos verlo en ejemplos con imágenes. Y las especializaciones que les hablaba de superficie, la que nos vamos a centrar son la especialización de uniones celulares, es decir, tiene uniones celulares basolaterales, de dominio basolateral, más que todo. Es decir, que unas se encuentran en la base, acá en la base, y otras las encontramos de manera lateral. Por eso llamamos que es un dominio basolateral. Listo, las funciones del tejido epitelial son tres: tapizar la superficie del cuerpo, revestir las cavidades corporales y crear una barrera selectiva entre el medio externo y el tejido subyacente. La última, que es la de crear una barrera selectiva entre el medio externo y el tejido subyacente, es la que nos vamos a centrar en este video, ya que es la que concierne a las uniones celulares. Entonces podemos ver que las uniones celulares se clasifican según su función en uniones ocluyentes, que está compuesta por la zonula ocluyente, en uniones adherentes, que está compuesta por la zonula adherente, la fascia adherente, la mácula adherente o desmosomas, y los hemidesmosomas con los contactos focales. Y también se divide en las uniones comunicantes, que son las uniones GAP, sus siglas. Acá podemos ver una imagen, una ilustración de la zonula ocluyente. La podemos ver acá. La zonula adherente la podemos ver acá. La mácula adherente o los desmosomas los podemos encontrar acá. Podemos ver que estos son laterales. Podemos ver que las uniones comunicantes ya son basales acá. Y igual que los hemidesmosomas, que también son basales. Por eso llamamos que es de dominio basolateral. Podemos ver que la barra terminal está formada por varias uniones celulares, entre ellas la zonula ocluyente, la zonula adherente y la mácula adherente o desmosoma. Este viene siendo la barra terminal, acá la podemos evidenciar, que es la que se encarga de cumplir la función que dijimos ahorita. También podemos ver que está constituido un complejo de unión con la célula ocluyente, la adherente, la mácula adherente o desmosoma. Acá podemos volver a revisar como la gráfica, cómo se encuentra constituido el tejido epitelial, más que todo las uniones celulares, que es lo que nos interesa. Entonces, ahora sí, la función de uniones celulares, como pudimos ver en esta imagen, acá nos muestran la barra terminal, que es la que se encarga de crear la barrera selectiva entre el medio externo y el tejido subyacente. Acá vemos como la mayoría de los complejos de las uniones celulares tienen proteínas transmembranales, como esas rojas que determinamos acá en color rojo. También podemos ver que hay una placa proteica citoplasmática, la podemos ver acá en color azul. Y también podemos ver que esa
que a esa placa proteica citoplasmática se le unen proteínas del citoesqueleto. Acá, como podemos ver, la actina, una unión al citoesqueleto, el interior en este caso de la célula. Listo, hay tres tipos de uniones celulares: las ónulas, que son las que rodean toda la célula; las fascias, que son las que se encuentran a un solo lado de la célula; y las máculas, que son un botón, es decir, una parte determinada. Entonces comenzaremos con las uniones ocluyentes, que sabemos que la función es sellar el espacio intercelular regulando el paso de sustancias de una zona apical, es decir, de la zona de arriba, a una zona lateral, de un lado. Acá podemos ver las uniones ocluyentes con sus respectivas proteínas, que son las ocludinas, que las podemos ver de color verde, y las claudinas, que las podemos ver de color azul. Acá podemos ver también la imagen, cómo se unen. También podemos ver uniones adherentes, que son las que se encargan de mantener la integridad del epitelio. Esas uniones adherentes tienen varias partes, las que mencionamos. Vamos a abordar una por una. Entonces, la primera parte es la zónula adherente, que es la que vemos acá en color azul, en el tejido epitelial de color azul. Y sus proteínas de la zónula adherente son la E-caderina, que la podemos ver acá, el filamento de actina, que es del citoesqueleto, que lo vemos acá, y la catenina, que lo vemos de ese color. Otra de las uniones adherentes es la fascia adherente. La fascia adherente, a diferencia de la zónula adherente, vemos que es una lateralidad, y la zónula adherente tiene parte de lateralidad, pero también se integra con el interior, como si fuera una capa, así como en torre. Mientras la fascia adherente viene siendo así lateralizado por toda una cara, la zónula adherente la vemos acá como en capas, como en torrecita. También podemos ver que las uniones adherentes también puede ser la mácula adherente o los desmosomas, que los vemos acá en la gráfica de color verde, y que esos desmosomas los componen diferentes proteínas: las desmogleínas, que son de la familia de las caderinas; las plaquinas o desmoplaquina, placoglobina, lo podemos ver acá en microscopía; y los filamentos intermedios, que son proteínas del citoesqueleto. Adicionalmente están los hemidesmosomas, que los vemos también de color verde. Ya más adelante veremos la diferencia con los desmosomas, que queda como ahí la incertidumbre. Y los hemidesmosomas tienen varias proteínas también por su parte, que son las del filamento intermedio, citoesqueleto; la placa de adhesión intracelular, que la vemos de color naranjado, que se encarga de unir ese filamento intermedio con la integrina; y adicionalmente la membrana basal la tenemos acá, y acá ya es el tejido conectivo, que es el colágeno, en este caso 7, que nos muestran en la ilustración. Las uniones adherentes también tienen contactos focales. Los contactos focales los vemos acá abajo, de esta forma los vemos, y esos contactos focales no se quedan atrás con las proteínas. Entonces vemos que también tienen actina, y también tienen su filamento de actina, que se encarga de unir a las alfa-actininas. Tienen una vinculina, que son las que se encargan de unir el filamento de actina con la talina. Tenemos integrinas acá, que se encargan de unir como la parte externa con la basal. La fibronectina, que está ya como hace parte del tejido conectivo, y acá la membrana. También tenemos uniones comunicantes. Las uniones comunicantes o uniones GAP las podemos ver más que todo acá abajo, que son las encargadas de unir célula y célula de esta forma. Acá hay una célula, y recuerden que son tan juntitas que no hay mucho espacio, entonces acá vienen unidas mediante las GAP. Listo, eso fue todo por esta ocasión y muchísimas gracias.